Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la respuesta de Eva a la serpiente. Y utilizamos Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 3. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dijo Dios: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Qué tremendo, ¿no? Vimos en el video anteriormente un video maravilloso de cómo Dios hizo a la mujer, ¿no? Qué cosa Dios, allí durmiendo al hombre, haciendo una especie de operación allí y sacando una costilla y forma. Y Adán, cuando la ve, le dice: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué tremendo, qué maravilloso, qué Dios tan poderoso, haciendo las cosas todas perfectas, ¿sí? De forma increíble que nos asombramos. Ahora vamos a ver que ya está la pareja allí, pero ya está Satanás, el tentador, la serpiente, como usted le quiera llamar, buscando hacer caer a la primera pareja. Y como sabemos la historia, lo hace caer. Pero vamos a ver este desenlace que le hemos llamado la respuesta de Eva a la serpiente. Como vimos en Génesis capítulo 3, versículo 1, el ataque de la serpiente empieza en la primera interacción con la mujer. El enemigo no tenía tiempo que perder. Ahora veremos y analizaremos la contraofensiva del equipo de Dios con el miembro de su equipo, la mujer. Lamentablemente vemos una serie de errores en su respuesta. 5 en total, sin contar que, en primer lugar, la mujer no debió ni siquiera platicar con la serpiente y responder su cinismo con un parafraseo de la prohibición de Dios. Como recordarán, la mujer fue creada hasta el final y ella no escuchó el mandamiento de Dios directamente, sino que a través de Adán. Posiblemente, esta es la razón por la que la serpiente decidió acercarse a ella en lugar de al hombre, Adán. El diablo sabía lo que estaba haciendo al aprovechar su debilidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo siguiente: de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, más débil. Pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Ella es más débil. Y decidió Satanás atacar a ella. Este es más débil, dijo, aquí ganó la partida. La Biblia no nos especifica si Adán transmitió correctamente el mandamiento o si lo parafraseó, si le agregó o le quitó partes esenciales. Pero en la respuesta de la mujer hay diferencias críticas que las llevaron a resultados catastróficos, como veremos en el resto de las escrituras. Pero por ahora continuemos con el tema de la mujer. La mujer trató de aclarar las cosas. Se apresuró a corregir el error en que ella pensaba que la serpiente había caído. Y para defender la generosidad del Señor, agrava la situación al tergiversar el mandato de Dios, con una serie de errores, sin intención maliciosa, por supuesto, a diferencia de la serpiente.
El éxito de la serpiente es que atrajo la atención de la mujer hacia otra posible interpretación del mandato de Dios al aparentar que escuchó todo diferente. Recordemos lo que dijo. Génesis capítulo 2, versículo 16. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. En la respuesta de la mujer, el primer error es que ella omite dos elementos importantes en el mandamiento de Dios: libremente y cualquier árbol, que muestra el contexto de la libertad divina que tenían, lo que sugiere que ella ya estaba empezando a perder de vista la gran bondad de Dios. Ella reduce la importancia de lo que Dios les dio y no aprecia la grandeza del regalo divino al poder comer libremente y gratis de miles o millones de árboles en el paraíso. Salmos capítulo 37, versículo 4 dice: disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Su inocencia e inexperiencia no la predisponían para saber del peligro que representaba la serpiente, cuyo real motivo en su conversación era la destrucción de la pareja. La estrategia de Satanás fue la de mostrar a Dios como estricto, injusto, insensible y demasiado prohibitivo, como siquiera quisiera limitar la libertad humana y privar a Adán y a Eva para que disfruten y tengan placer. Estaba dando a entender a la mujer que Dios era cruel e indiferente. La serpiente estaba buscando el bienestar de la mujer como si fuera un ángel de luz, buscando su libertad, mientras que Dios la estaba restringiendo. Por lo tanto, proyecta las sospechas sobre la bondad de Dios. ¿Qué les parece? Interesante. Leamos el versículo 3 de Génesis. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. El árbol está en medio del huerto. El segundo error es que la mujer identifica al árbol por su localización en lugar de por su significado. Vemos que hay dos árboles en medio del jardín: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer centra su atención en el árbol incorrecto y minimizó el énfasis de Dios sobre la disponibilidad de comer los frutos de cualquier otro árbol, influenciada por la serpiente, por supuesto. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, escuche: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un punto a considerar es que el tema del árbol de la vida es común en todos los antiguos relatos de la creación de las culturas del Medio Oriente. Sin embargo, el árbol del conocimiento del bien y del mal es exclusivo de la Biblia. De nadie más. Ahora, la frase Dios dijo: el tercer error que comete la mujer es referirse a Dios con el nombre en hebreo de Elohim en lugar de Yahweh o Jehová, que es el nombre que Dios utilizó para mostrar su lado personal en la relación entre creador y creación, con el que se presentó ante Adán, con el que tiene común en el jardín, con el que les dio el mandamiento de no comer del fruto prohibido. Al utilizar el nombre de Elohim, lo que está haciendo el enemigo es poner la idea de un Dios todopoderoso que está lejano.
con quien no estás relacionado, que es impersonal, creando esa separación en la mujer. Mire la astucia de la serpiente. Por lo tanto, el omitir el nombre de Yahweh y repetir el nombre que utilizó la serpiente en su pregunta la pone en desventaja y muestra otro síntoma de su rebelión incipiente. Satanás sabe que hoy en día, si puede mantenerlo pensando que Dios es solo Elohim, el Todopoderoso, usted puede tener una religión, ir a la iglesia, hablar con Dios, pero esto lo mantendrá separado de Él, que es el objetivo del enemigo. Pero cuando usted hable de la relación íntima que tiene con Yahweh, todo cambia y el diablo es vencido. Lamentablemente el enemigo tiene a mucha gente en el engaño en sus múltiples religiones. Sí, así pasa. Ni siquiera tocarlo, dice. El cuarto error es cuando la mujer agrega la frase ni siquiera tocarlo, lo cual hace la prohibición más estricta. No se sabe quién añadió esta frase. Adán pudo haberla agregado para instruir a la mujer para su protección, pero llevaron el mandamiento de Dios a otro nivel. Esto se llama el legalismo, el cual convierte las directivas de Dios en no hagas esto o no hagas lo otro, haciendo parecer que Dios trabaja por mediaciones y leyes que fueron inventadas por la interpretación del hombre, pero no tienen la sabiduría de Dios. Un ejemplo de esto son los fariseos en los tiempos de Jesús, quienes son los mayores exponentes del legalismo judío. Sí, hoy en día el libro judío, el Talmud o el católico, el catecismo, están tan llenos de legalismo que ya no tienen a la Biblia como la fuente de los mandamientos de Dios, sino que están llenos de enseñanzas inventadas por hombres. No tienen revelación divina. Sí, el diablo sigue manipulando, sigue cambiando el original de la palabra y confundiendo a muchos. Esto es lo que dijo Dios. Escuche, Génesis 2:17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Con el legalismo podríamos tener las siguientes adicciones: no tocar el árbol, no voltear a ver hacia dónde está el árbol, no acercarse a 1 kilómetro a la redonda, etc. Esto es un ejemplo de lo que Jesús se refería cuando critica a los fariseos, quienes agregaban exigencias religiosas insoportables, cuestiones que no venían en las Sagradas Escrituras y que ellos la habían agregado. Habían inventado una serie, miles de tradiciones. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4, mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven el dedo para aligerar la carga. Así es esto, ¿sí? Ahora la frase, si lo hacen, morirán. El quinto error consiste en que la mujer no capta el énfasis de una muerte segura. Ciertamente morirás. Es evidente que su fe comienza a vacilar y se inclina a dudar de que Dios realmente cumplirá su amenaza al suavizar la certeza de la muerte.
No está claro lo que ella entendía acerca de la muerte, ya que ninguno de los animales había muerto. Sin embargo, esto pudo haber sido de alguna manera comunicado al hombre y a la mujer. La Biblia nos habla de 3 tipos de muertes. Primero, la muerte espiritual. Ocurre como resultado del pecado y la separación de Dios. El cuerpo sigue vivo y realizando sus funciones, pero la persona está espiritualmente muerta. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. También Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Mire. 2. La muerte física, la cual resulta de la separación tanto del alma como del espíritu, del cuerpo físico. El cuerpo fallece, es la muerte con la que estamos familiarizados cuando falta un familiar o un amigo. Génesis capítulo 5 versículo 5 dice: Adán vivió 930 años y después murió. Y tercero, la muerte eterna. Es también conocida como la segunda muerte, cuando el incrédulo, quien murió en sus pecados, es arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice: luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y Juan capítulo 8 versículo 24 dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Qué le parece? Los 3 tipos de muerte. Ahora, Eva cayó en las manos de Satanás y empezó a creer en la serpiente en lugar de creer en Dios. Y eso le sucede a una gran cantidad de habitantes, de personas de este planeta, de todo el mundo. Su caída era inminente desde el instante que ella dudó de Dios. Y lo demostró con las acciones guiadas por su corazón, en el que la maldad había entrado decidiendo el curso a tomar. Ella no defendió a Dios y su bondad, no lo hizo. No afirmó su perfección majestuosa y sagrada, no lo hizo. Ella ignoró que Dios era el Padre que solo buscaba el bienestar y el porvenir de su hija. La mujer no se ofendió del insulto a Dios. Increíble. Jesús nos enseña que la forma de resistir la tentación y los ataques del diablo es a través de contestar al enemigo con la palabra de Dios. Las Escrituras por eso están tan importantes conocerlas y aprender de ellas todos los días, meditar en ellas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás 3 veces, Jesús le dijo: escrito está. ¿Sí? Esto dicen las Escrituras. Pero, ¿cómo va a contrarrestar una persona que no lee la palabra, que no medita en la palabra? Tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ha devorado y ha hecho caer a millones de millones. Mateo capítulo 4 versículo 4 dice: Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4 encontramos estas 3 tentaciones que Satanás
le hizo directamente a Jesucristo. Jesucristo las repelió con la palabra. Pero con la palabra que está allí, con la palabra que sale de la boca de Dios. La lección que debemos de aprender de este pasaje es que no debemos dejarnos engañar por las estrategias del enemigo. Cuando seamos tentados o puestos a prueba, como la mujer, nosotros tenemos que tener una mejor respuesta como los representantes de Dios que somos, para su gloria. Así como la mujer conocía a Dios, nosotros también lo conocemos. Sabemos que el carácter de Dios es bueno y solo bueno. Hemos experimentado sus bendiciones abundantes, su generosidad ilimitada. Estamos rodeados de su creación y de la buena voluntad de Dios y por encima de ello de su gran amor. Conocemos a Dios. Sabemos del tentador también cómo actúa y por eso que tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos mandamientos claros que hacer y de qué no hacer por parte de Dios y del Espíritu Santo quien nos guía, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que no hay excusa para utilizar todo ese arsenal de conocimiento a nuestro favor cuando seamos atacados por el enemigo. Nuestra respuesta no puede estar a medias. Debe ser contundente. Así que para enfrentar la batalla espiritual, utilice la armadura que nos da Dios todos los días desde que amanece. Sí, es importantísimo, eso es fundamental si no queremos caer. Mire cómo cayó Eva, no manejó bien la palabra de Dios, no la utilizó bien. Mire lo que la recomendación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas estas tragedias del enemigo. ¿Sí? Acechanzas, dice otras versiones. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, la misma palabra nos recomienda de ponernos la armadura de Dios. Y eso tiene que ver con decir la verdad, con tener fe, con evangelizar, hablar de la palabra a otros, estar seguro de la salvación, entre otras cosas. Estar seguro que la palabra de Dios es fuente de vida y es esa palabra que nos ayuda y nos levanta y nos da fuerza y nos mantiene vivo espiritualmente. Porque si no caeremos. Cayó Eva, cayó Adán, cayó toda la raza humana. Imagínense si Eva y Adán no hubieran pecado. Si hubieran mantenido fieles a la palabra. ¿Cuántos años más hubieran vivido? Qué diferente que fuera la vida en este planeta. Qué diferente. Pero ¿cómo es la vida en este planeta ahora? Hambres, enfermedades, pestes, muertes, secuestros, peligro por todas partes, que ya a veces no dan gana ni continuar viviendo. Sí, muchos se quitan hasta la vida al ver todo este tipo así. Pero no nos asustemos, no nos amarguemos por esto. Dios encontró una solución. Dios buscó rescatarnos nuevamente, mostrando su gran amor, el gran amor a su creación. ¿Y qué hizo? Entregó la vida de su unigénito Hijo para salvarnos. Primero nació como hombre. Dio el testimonio de ser un hombre que se puede cumplir la palabra.
hizo milagros, demostró su amor, hizo tantas cosas maravillosas acá. Y cuando después de haber hecho ese trabajo maravilloso, al tiempo que preparó hombres y mujeres para que siguieran predicando la palabra, derramó su sangre en la cruz. Y esa sangre que nos redime, nos acerca nuevamente a Dios. Por eso nosotros en cada video le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe. Cómo aceptar a Cristo, cómo venir a Cristo para que todas estas cosas cambien, porque si no, sin Cristo no hay vida eterna, hay perdición eterna. Entonces, busque aceptar a Cristo con todo su corazón, entregue su corazón y vida al Señor Jesucristo, conviértase en un hijo de Dios, una hija de Dios y viva la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo aquí en la tierra y mañana la vida eterna en los cielos. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Bueno, maravilloso. Su vida irá un proceso maravilloso de cambio. Usted gustará las bendiciones de Dios. Verá que la relación suya con Dios será maravilloso. Pero para que eso crezca en conocimiento, crezca en sabiduría, tiene que venir todos los días a la palabra de Dios. Todos los días a meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Lea, vuelva a leer. Si no entiende, ore. Pídale al Espíritu Santo que le dé conocimiento y sabiduría para poder entender esa palabra, para ponerla en práctica. Porque si no se la entiende, ¿cómo se la va a poner en práctica? ¿Sí? Y una vez puesta en práctica, predicarla a otros, porque otros también necesitan saber estas verdades. Necesitan conocer el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Y venga a la iglesia. Si está cerca, venga a la iglesia para que juntos seguir aprendiendo, porque hay tanto que aprender de Dios. Cada día aprendemos. Y si está lejos, busque una iglesia donde el Espíritu Santo le guíe, que se predique la palabra, pero de verdad, ¿sí? Que se predique la sana palabra, que no se la mezcle, que no le reste, que no le quite, que no le sume, como lo hizo Satanás con Eva. Que no la manipule. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuánto nos enseñas cada día, mi Dios. Aquí vemos Eva dejándose tentar por Satanás, porque ya estaba quitándole cosas a la palabra de Dios. Ya no estaba completa en ella. Entonces, y Satanás, un perverso manipulador de tu palabra, se aprovechó de esa situación, de esos 5 errores que hablamos, hizo caer. Inmediatamente también cayó Adán. Y hoy día pagamos las consecuencias de esa caída, Señor. Padre, así somos los seres humanos, que no queremos obedecer tu palabra en su totalidad. A veces la obedecemos a media, o lo que nos conviene, o lo que creemos que es más fácil obedecer. Y eso nos ha hecho mucho daño. Eso nos ha perjudicado en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación contigo. Hoy te pedimos perdón. Sí, Señor. Y te pedimos que nos renueves con el poder de tu Espíritu Santo y podamos aprender tu palabra
y ponerla en práctica en su totalidad, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus más ricas bendiciones, Señor. Lleva esta palabra por todos los rincones y que permite que germine. Sí, que haya una enorme cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y nosotros los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Gracias por darnos unos minutos para escuchar cada día la palabra de Dios, ¿sí? Pero no se quede con solo escucharla. Vamos a hacer lo posible por ponerla en práctica, por obedecer. Eso es fundamental. Y una vez que la hemos puesto en práctica en nuestras vidas, reenviarle a otros, familiares, amigos, compañeros, a otros contactos, para que sepan estas maravillosas verdades también y haya cambios en sus vidas, ¿sí? Mientras que nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.